10-4. Available, Sergeant of 4. Make haste slowly. Apresúrate despacio. Este sabio refrán popular es algo que los antihéroes de nuestros episodios se empeñan en ignorar. Nos alegra verlos de nuevo en el canal Policías en Acción. Una vez más decidimos ponerles los nervios de punta y lanzamos al ruedo a nuevos alborotadores del orden público. Les encanta la velocidad, las emociones fuertes y el riesgo. Y eso significa que ya están listos para las consecuencias, detenciones brutales y condenas de prisión reales. Recordemos una vez más, la carretera no perdona a los tontos. Así que piénsenlo bien antes de pisar el acelerador. Pero basta de sermones, que comience el hit parade de crímenes en la carretera. Caso número 1. El 17 de mayo de 2025, una residente de Sharonville, estado de Ohio, decidió divertirse un poco. La señora Alice Bryant, de 54 años, se subió a su coche sin placas y, sin el menor remordimiento, infringió un par de normas de tránsito. Por ejemplo, cruzó una doble línea continua. En esa actividad ilegal la sorprendió un agente de la patrulla alrededor de las 17:30, y así comenzó la persecución. Be in the parking lot of Gorilla Glue off of Canal with Ohio, Henry Charles Nora, 6547. Returns to a Chevy. It's on a Hyundai SUV. Y de repente la infractora decidió experimentar. Se salió de la carretera despejada hacia el estacionamiento de un edificio y comenzó a dar vueltas en él. El patrullero se detuvo y esperó pacientemente a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Stop! Stop! Stop the car! Alicia detuvo el coche. Bajando la ventanilla lateral, comenzó una discusión con el policía. Al no lograr convencerlo de la legitimidad de sus acciones, la mujer decidió continuar la huida. Pero el patrullero no se dejó sorprender y aplicó la maniobra Pete. Sin embargo, la dama, muy segura de sí misma, siguió conduciendo. Moving. Las sirenas suenan, la velocidad aumenta rápidamente, pero la malvada ya se ha perdido en el horizonte. El patrullero la persigue. Fleeing back onto Canal from Gorilla Glue. We're gonna be headed eastbound onto Kemper. La infractora sale disparada hacia la autopista I-275. Los instrumentos del patrullero registran la velocidad, 165 kilómetros por hora. A esta dama le gusta correr, pero la carretera no es un lugar para rallies. La conductora ya acumulaba varias infracciones graves y encima las agravó cruzando la doble línea continua y entrando en el carril contrario. El patrullero quedó en shock ante la insolencia y la imprudencia de esta mujer al volante. Disregard, continue east on Kemper in the wrong lane. Tuvo suerte de que en ese momento el tráfico en la carretera no fuera muy intenso. Así, para los patrulleros era más seguro llevar a cabo la cacería, aunque al mismo tiempo les resultaba más difícil alcanzar a la mujer enloquecida por la adrenalina. Ella no apaga la direccional izquierda, serpentea con seguridad por las calles y no piensa detenerse. Y luego realiza una maniobra engañosa. I'm behind you, Howell. Where are you at? We're continuing, she's about to dead. I'm gonna be with them. Definitely when it's clear and it's dead in the Enterprise. Yeah, we're continuing. We're back in the parking lot of Qtol Products, KULTOL. Continuing in the direction of Monticello. La infractora se lanza hacia un tramo de terracería que conecta con un estacionamiento. Una vez más, el aparcamiento la salva. La conductora gana tiempo.
Dios mío, el patrullero ni siquiera puede predecir las maniobras de esta mujer al volante. Pues bien, a la dama le gustan los experimentos y sabe cómo sorprender. Ran off the road, going into the parking lot. Stand by. They're rolling through the parking lot of USUI. Y aquí tenemos un nuevo giro en la lucha por conservar la licencia de conducir. Al salir de la zona verde, la infractora estuvo a punto de chocar contra una patrulla de refuerzo, pero no se intimidó, aceleró bruscamente y siguió su camino en dirección contraria. Go back out, Enterprise, Bruce 6 out there, and this is going back around on an Enterprise. Yep, we're headed back to Enterprise, back where they originally entered into Q-Tall. We're going back that way. Somebody can get 6 by Enterprise. I'll call it 3 on second car. Continuing Enterprise. Las sirenas rugen. La infractora pasa junto a un estacionamiento de camiones, un aparcamiento de tractores y excavadoras y frente a una señal de límite de velocidad de 40 kilómetros por hora. Por la radio, los agentes discuten cómo detener a la conductora. Ya habían bloqueado los accesos a los rincones apartados del suburbio, pero la infractora apenas está entrando en calor. Vuelve a salir a la autopista y comienza a zigzaguear activamente de la primera a la tercera vía. No se deja adelantar, actúa como una corredora profesional, jugando a las damas chinas y poniendo a prueba los nervios de los patrulleros. Make sure you use the snake out in case they got staked out. Las fuerzas del orden deciden tomar medidas extremas. Bloquean parcialmente tramos de la autopista y colocan una de las patrullas en el carril de emergencia izquierdo de frente a la infractora. Pero ni eso la intimida. Esquiva el obstáculo y sigue acelerando. Al acelerar de nuevo, la infractora pierde el control por un segundo. El coche da una sacudida y una pieza suelta cae en la carretera. Sticks hit at the 52.6, continuing though east. Sticks hit on at least one, I believe. Está claro, los patrulleros desplegan stop sticks en la carretera. La infractora sigue avanzando, pero pasa una y otra vez sobre los dispositivos con púas. Las llantas de la conductora aguantan unos 15 kilómetros más de recorrido. Y finalmente, llega el impacto fatal contra un obstáculo. Zach, I'll go for driver, you go for passenger if they split, if you're good with that. They just lost their whole fire here. Their whole fire going to be pressed down. El coche se detiene, varias patrullas lo bloquean, pero la antiheroína aún no se rinde. Abre las puertas y salta fuera del vehículo. Admírense con su look. Claramente se había preparado para el arresto. Estamos seguros de que esta mujer ama los experimentos y lleva una vida intensa, llena de riesgos. Pero lamentablemente de riesgos imprudentes. No tuvo que correr mucho, los policías la detuvieron de manera brutal.
Los policías recordaron a Bryant que tenía una orden de arresto vigente fuera del condado de Butler. Además, a la corredora se le presentaron cargos por desobediencia, agresión a un agente, transporte de implementos para consumo de sustancias y una multa por placas vencidas. En el asiento del pasajero encontraron a un acompañante de la infractora. Tras la verificación resultó ser Kevin Gabbard, de 45 años. El hombre estaba bajo supervisión por orden de la Ohio Parole Authority. Además, fue acusado de posesión de sustancias prohibidas y falsificación de pruebas. Creemos que los sospechosos recordarán esta divertida velada por mucho tiempo. Caso número 2. Nos trasladamos a la soleada California. El 1 de febrero de 2025, 15 minutos antes de la medianoche, un agente del Departamento de Policía de Elk Grove detectó un Agile Ford Explorer sin placas. Resultó ser conducido por Johnny Bartolomeu, de 22 años. En la intersección de Overy Drive y Springler Drive, Bartolomeu se negó a detenerse. Al parecer quería jugar, así que llevó a los agentes tras de sí por la zona sur del condado de Sacramento. Bartolomeu se escapa audazmente de la persecución, incluso dispara contra la patrulla del sheriff del condado, pero sin éxito. Y cuando la persecución llega a la zona de Sunrise Greens Drive y Elsie Avenue, el infractor logra pasar entre dos coches patrulla. You kept it going. We're going to be westbound Cottonwood around that curve. I got me. The car. Yep. We have multiple shots fired. La emboscada tampoco logró asustarlo. A una velocidad de más de 130 km por hora, el infractor se dirigía hacia el norte por la autopista 99. Luego, giró hacia Florian Road en dirección oeste. Around it. He's going to be opposing. Officers are right way. He's going to be back right way. Southbound Tower and passing 48. El enfrentamiento continuó en la 69th Street y Lemon Hill Avenue. El infractor intentó dar la vuelta, pero en ese momento un agente del Departamento de Policía de Elk Grove no dudó en aplicar una maniobra pit. Shots fired, shots fired. 69. Se escuchan disparos. La noche ardiente terminó de forma fatal para el delincuente. Bartolomeu resultó herido. Su acompañante solo se llevó un gran susto. Los policías revisaron el contenido de los bolsillos de los fugitivos. Al conductor se le encontraron una pistola. A pesar de todos los esfuerzos por salvarle la vida, Bartolomeu no pudo ser llevado con vida al hospital. Así es como terminan los juegos con la policía. Caso número 3. Ahora seguimos en el condado de Hammond, estado de Indiana. El 8 de mayo de 2025, la policía acudió a un aviso por uso de armas de fuego. Los hechos ocurrieron en el bloque 13400 de St. Baltimore Avenue. Los agentes vieron que el sospechoso, Joseph Navarro, de 50 años, se subía a su coche y se preparaba para irse. Los patrulleros lo bloquearon y le ordenaron salir del vehículo. Hold on. Get a car. Open the car. Open the car. Keep your hands up. Get out of the car. Get out of the car. Get out of the car. Charlie Union 60550. Navarro está enfadado, por lo que acelera y se escapa de la policía tras la siguiente curva. Comienza la persecución. Charlie Union 60550. What's the way out of here? 433. He's driving recklessly down Brainerd towards Avenue O. 433. 10-4 squad. 33. 433. He just entered in. Agradecemos las imágenes a las cámaras de videovigilancia callejeras. Fueron ellas las que captaron al infractor atravesando el césped. De la primera curva salió ileso, pero en la siguiente maniobra no tuvo tanta suerte. Terminó volcándose panza arriba en la esquina de las calles Dearborn y Gosling. Los policías que llegaron al lugar del accidente se vieron envueltos en un tiroteo, y es que Navarro no tenía intención de rendirse. Las duras imágenes fueron registradas por la cámara de la patrulla.
433 west on Dearborn. I'll give him 433 location. Los agentes no se quedaron atrás y dispararon varias veces contra el infractor. Fue trasladado al hospital de Santa Catalina, pero las heridas resultaron incompatibles con la vida. El sospechoso falleció. Los oficiales de policía también resultaron heridos. Por suerte, para ellos el encuentro con el corredor tirador de Indiana terminó bien. Caso número 4. En la madrugada del 26 de enero de 2025, un operador del 911 del condado de Fresno recibió una llamada. Un testigo afirmaba que un complejo residencial de North Baker Avenue y Shaw Avenue se estaba preparando un robo. 3 hombres armados irrumpían en un apartamento. La cámara de videovigilancia captó a los sospechosos. Poco después, una camioneta llegó a la casa. Sin ningún reparo, el conductor pasó directamente por encima del césped recién cortado. Parece que de estética no sabía mucho. Los sospechosos deciden no andarse con pequeñeces. Sacan de la vivienda una caja fuerte, la cargan en la cajuela de la camioneta y se marchan del lugar. Pero a la salida del complejo de apartamentos ya los esperaba la policía. Un oficial ordena a los delincuentes tirarse al suelo. Stay right there! Get on the ground! Get on the ground! Get on the ground! I got the car on the south side. Get on the ground! Don't fucking move! Los delincuentes no obedecen. Comienza un forcejeo junto al coche, pero los sospechosos se dan cuenta de que las probabilidades no están a su favor y se suben al vehículo para escapar. La camioneta da marcha atrás y luego acelera bruscamente en dirección al oficial de policía. Stop fire! Stop right there! Los oficiales inician la persecución. Los fugitivos corren por calles y estacionamientos. Hay que detenerlos. Uno de los agentes toma la iniciativa. Embiste intencionalmente el vehículo de los infractores. Pero la camioneta logra evitar daños. Uno de los policías dispara contra ellos a través del parabrisas de la patrulla. Finalmente, lo que obliga a los sospechosos a detenerse es una maniobra pit. El conductor de la camioneta, Micho Mancia, salta del vehículo y corre hacia el oeste en dirección al campus. La cámara corporal del oficial que lo persigue registra cómo a su animada carrera se une un perro policía no menos enérgico. El resultado, detención. En el registro de la camioneta, los agentes encuentran un rifle de asalto y una bolsa que pertenecía a la víctima del robo. Let me get that. I got you. La principal y triste sorpresa. Durante la persecución, la caja fuerte cayó de la camioneta. Esto ocurrió cuando los sospechosos huían a toda velocidad del complejo residencial de lujo. La policía también detuvo al pasajero de la camioneta, Antoine Francisco Mancia, de 43 años. A la dulce pareja, Micho Mancia y Antoine Francisco Mancia, se les presentaron cargos por robo, así como por posesión ilegal de armas de fuego y municiones. El sospechoso que había huido y participado en el robo, Aaron Guiri, de 28 años, fue detenido unos días después. Ahora, el trío de asaltantes tendrá que responder por sus actos ante el tribunal. Caso número 5. En el estado de Florida también ocurren cosas extrañas. En una tarde de otoño, el 3 de septiembre de 2025, la policía de Port Orange detectó a un conductor temerario en la carretera. Un BMW blanco se pasó un semáforo en rojo. Los patrulleros entendieron que se avecinaba algo serio y se lanzaron a la persecución. Stop stick hit going through the Farms Road, 110. Southbound on 95. Al volante del vehículo infractor estaba Christian Will O'Tynott. El hombre de 24 años provocó la persecución después de la orden de detenerse. ¿Cómo no reaccionar cuando este tipo iba a 190 km/h por la autopista I-95?
Entraba bruscamente en las curvas, cruzaba la doble línea continua y no permitía que nadie se le pegara al volante. El sheriff del condado de Volusia, Mike Chitwood, decide que la persecución debe llegar a su fin. Ejecuta una maniobra pit y tiene éxito. El vehículo del infractor sale disparado hacia una zona verde. Los agentes de la oficina del sheriff del condado reducen al corredor. La persecución terminó para él con cargos por huir de las fuerzas del orden, conducción temeraria y violación de múltiples normas de tránsito. Él claramente está molesto. En cambio, el sheriff está satisfecho consigo mismo. Hay un temerario menos en la carretera. Caso número 6. Y para terminar, les tenemos preparada la historia de un audaz robo de auto. El 14 de abril de 2025, Deshaun Leith, de 30 años, no quiso quedarse en casa. Decidió irse por el mal camino. Primero estrelló su coche en el arcén de una autopista de peaje cerca de la frontera del estado. Al lugar llegó un patrullero de Ohio, pero el accidentado no se alegró de verlo y comenzó a comportarse de manera violenta. In the name of Jesus, watch out. In the name of Jesus, watch out. Watch out, get hurt. You're gonna get hurt. In the name of Jesus, stop, bitch. Jesus, Lord, bow down. Jesus, Lord, bow down. Don't touch me or you're gonna die. Next time you touch me, you're gonna die. Next time you touch me, you're gonna die. Leith huye. Mientras tanto, el policía informa del incidente por radio a sus colegas. Y cuando todo parecía claro, de repente el extraño hombre regresa al coche patrulla. El agente utiliza la pistola eléctrica. Comienza una pelea. A Leith ya se le soltó el freno de emergencia. Se sube al coche patrulla y se lo lleva. El infractor se las arregla para comunicarse con los compañeros del patrullero por la radio instalada en el coche. La velocidad aumenta. El tono de voz del hombre es excitado y nervioso. Calm it down, y'all. Calm it down. 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 Otras patrullas salieron tras el infractor. La carrera sin reglas terminó en el condado de North Sewickley, estado de Pensilvania. Leith perdió el control, el coche derrapó y terminó volcado. There ain't no next place mentality. There ain't no next place. There ain't no next place. El ladrón de autos opuso una fuerte resistencia al arresto, y había una razón. En el historial de Leith ya figuraba un pasado criminal. Pasó 7 años en prisión en Michigan por allanamiento de morada en 2012 y 2016. Fue liberado en 2023. Si tan solo hubiera sabido que 2 años después, un enfrentamiento con la policía en la carretera terminaría fatalmente para él. Los agentes no lograron reducir al infractor, por lo que utilizaron su arma reglamentaria. El ladrón murió. Sí, todo esto es triste, pero el desenlace era predecible. Si rompes las reglas, prepárate para asumir la responsabilidad. Y nosotros no nos cansamos de recordarlo. Hay maneras pacíficas de poner los nervios a prueba. Nuestras recopilaciones de videos son un ejemplo y una advertencia para quienes disfrutan de la velocidad imprudente. Muy pronto verán más videos impresionantes aquí, en el canal Policías en Acción. Les deseamos buen viento a favor y compañeros de viaje sensatos en la carretera. ¡Hasta pronto!